En este ejercicio vamos a hacer un estudio completo de una gráfica. En este caso, la información nos la dan en forma de tabla. Acordaros que nos la pueden dar pues, en forma de enunciado, en una tabla, en una gráfica o en forma de ecuación. Bien, pues lo primero me dice, identifica, en el apartado A, identifica las variables. Esta es una tabla donde nos muestra las temperaturas de una localidad a lo largo de un día. Pues bien, lo primero, identificar las variables. La temperatura que hace depende de la hora del día. Pues entonces la variable independiente será la X. Y la variable dependiente es la Y, porque la temperatura depende de la hora que sea. Me dice, apartado 2, representa la gráfica. Pues cada par de estos es un punto de la gráfica. Entonces, a las 2 hace menos 9 grados. Pues este es el punto 2 menos 9. Me hago mis ejes coordenadas, mi eje de coordenadas. En la X pongo la hora y en la Y estamos poniendo la temperatura en grados centígrados. Bien, pues importante saber escoger la escala. Como está diciendo que vamos a ir desde las 0 horas hasta las 24, pues tenemos que poner aquí hasta la... Bueno, he puesto 26, pues eso sería el día siguiente. Realmente tendríamos que llegar hasta las 24. Aquí, 24. Y la temperatura máxima es 9 y la mínima menos 9. Vale, pues como aquí lo he puesto de 2 en 2, porque aquí nos daban las horas de 2 en 2, pues aquí en la escala del LGI también lo he puesto de 2 en 2. Pero no es necesario, no tenemos que tener la misma escala en el eje X que en el eje Y. Bien, después de todo esto, vamos a empezar ya a poner los puntos. El punto 2, a las 2, ¿qué temperatura hace? Menos 9 grados. Menos 9, aproximadamente por aquí. Vamos a marcar menos 9. 2, menos 9. Aquí. A las 6 de la mañana, ¿qué temperatura hace? Para las 6 de la mañana estamos a menos 6 grados. El menos 6 lo tenemos aquí y aquí tenemos el 6. A las 8 tenemos menos 3. Pues a las 8 menos 3. A las 10, 3 grados. Pues aquí tenemos el 2, el 3. A las 10, 3 grados. A las 12, 8 grados. Aquí tenemos el 8. Aquí tenemos el 12. A las 12 tenemos 8 grados. A las 14 horas, a las 2 de la tarde, tenemos 9 grados. Aquí tenemos el 9 y aquí las 2. A las 4 de la tarde tenemos 7 grados. A las 6 tenemos 4 grados. A las 8 menos 3. Baja la temperatura de golpe y tenemos menos 3. A las 10 se mantiene la temperatura y seguimos teniendo menos 3. Y a las 24 horas menos 5. Bien, pues vamos a unirlo todo para que sea mejor. Bien, pues esta sería nuestra gráfica. Dice, obtén los máximos relativos. Máximo relativo. Pues máximo relativo solamente tiene uno, que es máximo relativo y además máximo absoluto. Que es que a las 2 de la tarde tenemos 9 grados. Máximo relativo. Pues el apartado C, vamos a ir poniendo aquí la respuesta, tiene un máximo relativo en X igual a
14 a las 2 de la tarde. ¿Y cuál es? Son 9 grados centígrados. Este en forma de punto, pues el punto 14, 9. No hace falta ponerlo, queda mejor tal y como lo hemos puesto ahí. Obtén los mínimos relativos. ¿Tiene algún mínimo relativo? Pues resulta que mínimo relativo no tiene, porque según lo que hemos visto nosotros en clase, mínimo relativo es cuando pasa a ser la función decreciente a ser creciente. ¿Hay algún punto en el que la función pase a ser decreciente a creciente? No. Pues mínimo relativo no tiene. Bien, siguiente apartado. El apartado E. Una pregunta muy sencilla. ¿Es una función continua? Pues sí, nosotros hemos hecho todo el dibujo sin levantar el lápiz del papel. Es más, nosotros habíamos puesto los puntos sueltos. Solamente había puesto los puntos sueltos. Esto en rojo lo he unido yo. ¿Pero por qué lo puedo unir yo? Porque el tiempo es continuo siempre. Cuando yo dibujo el tiempo, yo no puedo dar saltos en el tiempo. Entonces, si me dice de las 2 a las 6 horas, pues tengo que unir todo esto porque el tiempo siempre es continuo. Por tanto, ¿es una función continua? Sí. Apartado F. ¿Durante cuántas horas la temperatura ha superado los 0 grados? Pues la temperatura es el eje Y. Pues tenemos que ver cuándo la temperatura está siempre por encima de los 0 grados. Nos fijamos que aquí pasa de ser temperatura negativa a temperatura positiva justamente a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana hasta entre las 6 y las 8. Y pasa por en medio a las 7 de la tarde. Pues pasa. Ponemos aquí. ¿Durante cuántas horas? Apartado F. Desde las 9 horas hasta las 19 horas, hasta las 7 de la tarde. Pues pasan 10 horas, superando los 0 grados. Apartado G. ¿A qué hora se midió la temperatura mínima? Pues esto nada más que observarlo. Pero no me está diciendo qué temperatura fue la mínima, sino a qué hora. Pues me vengo aquí y la temperatura mínima me fijo que la tenemos a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Y la temperatura máxima, ¿a qué hora la tuvimos? Pues la temperatura máxima, por lo que hemos dicho antes. La máxima fue a las 2 de la tarde. Me está pidiendo solamente la hora. El H, ¿a qué horas la temperatura fue de 0 grados? Pues eso lo hemos hecho antes. O sea, antes para ver cuándo supera los 0 grados, lo hemos visto. ¿A qué hora justamente fue 0 grados? Pues a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. Aquí y aquí. Y la última pregunta. Estudia el crecimiento de la función. Pues dónde la función es creciente, de dónde es decreciente y dónde es constante. Constante es que ni crece ni decrece. Pues bien, nos fijamos que desde aquí es que no lo pone, pero se supone que no, la temperatura. Como no lo pone desde el 0, pues no lo podemos poner nosotros desde el 0. Pues decimos desde el 2 hasta las 14 horas. Acordaos que siempre el crecimiento y el decrecimiento siempre nos referimos al eje X. Pero claro, nos tenemos que fijar en la gráfica, tanto eje X como eje Y, para ver el crecimiento. Desde las 2 hasta las 14 crece. Entonces ponemos crece desde las 2 hasta las 14 horas. Decrece desde las 14 horas hasta las 8. ¿Qué pasa desde las 8 de la tarde hasta las 10 hasta las 10 de la noche? Que ni crece ni decrece, que es constante. Desde las 8 hasta las 10.
Y después, ¿qué pasa? Ya solamente nos falta por ver desde las 10 de la noche hasta las 12, que es decreciente también. Por tanto, lo ponemos aquí abajo. De las 22 horas hasta las 24 decrece. Y ponemos unión.